Hola, bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy contamos con Nacho Verona, Panel Engineer de Google, y vamos a hablar de la IA agéntica. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Nada, a vosotros por invitarnos además en vuestra casa. Eh, Oye, este año ha aparecido un nuevo término, esto de la IA agéntica. En Google, ¿cómo lo estáis definiendo? Pues en realidad parece un término muy complicado, pero es una cosa muy sencilla. Estamos hablando de un agente, como su nombre indica, que es capaz de forma autónoma llevar a cabo unas acciones en base a la información, el contexto que tiene, intentando conseguir un objetivo. Y es autónomo a la hora de conseguir ese objetivo, por lo tanto puede trabajar en paralelo con otros agentes o podemos tener agentes de distintos tipos trabajando a la vez, consiguiendo información variada para después juntarla en una sola respuesta, por ejemplo. O sea, autonomía e independencia, esto, perdóname, pero suena un poco a ciencia ficción, ¿no? O sea, una gente trabajando independientemente. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Un poco con esas ventanas de contexto tan grande que ahora hemos conseguido con los nuevos modelos? Sí. Fíjate, por ejemplo, acabamos de lanzar hace muy poquito un modelo que se llama Flash 2.5, una actualización del que ya teníamos Ujú. antes. Tenemos un tamaño de contexto, es decir, la cantidad de información que podemos tener dentro del prompt que le pasamos al modelo, de 1 millón de tokens. Ujú. Eso significa que cada vez que el modelo puede iterar sobre nuestra información, tiene muchísimo contexto disponible. Por lo tanto, podemos trabajar con más información sobre lo que nos está pidiendo el usuario, siempre buscando ese objetivo que queremos. Por lo tanto, podemos ir añadiendo esa información, podemos ir creciendo ese prompt hasta ser capaces de proporcionar la respuesta después de varias iteraciones. Ah, vale, eso es lo del ciclo de razonamiento, cadena de pensamientos y demás. Entonces, toda esa parte de, que dices de la ventana de contexto es donde entiendo que hemos metido los ciclos de razonamiento nuevos y sobre todo en la parte de contexto he visto, y ya estamos probando en Evolutio, el tema de meter en el ciclo de contexto lo que es la parte de RAG, Uh -huh. que viene a ser, entiendo, tener información vectorizada de los embeddings que vienen de la compañía en tiempo real, Sí. acompañado de otras fuentes, y sobre todo toda la parte de las tools con toda la parte de integración de los sistemas. O sea, eso, perfecto. Nosotros lo estamos empezando ya a hacer con nuestra primera plataforma basada en Agent Starter Pack, que habéis diseñado en Google y hemos estado en un hackathon recientemente. Pero sí que es cierto que para mí es un cambio más transformacional, ¿no? Entonces, y obviamente Google ya empecéis a tener cosas disponibles, como por ejemplo, no sé, se me ocurren algunas, pero cuéntanos tú mejor, ¿qué soluciones tenéis ya agénticas realmente? Vale. Fíjate que hemos hablado de muchas cosas. Por un lado hemos hablado de las tools. Un modelo de lenguaje, como puede ser Gemini, está entrenado y su entrenamiento se acaba en un momento. Entonces Uh -huh, necesitamos una forma de que ese modelo sea capaz de recuperar información en tiempo real uh para -huh. añadirla a ese contexto que comentábamos antes. Esa información puede ser información sobre mapas, sobre dónde estás y a dónde quieres ir, pero también puede ser información sobre datos que tienes guardados en tu CRM, en tu base de datos de clientes, o información de cualquier otro tipo que puedas tener vectorizada, como hablabas antes, en ese RAG, puedes Uh -huh. añadir información a ese modelo o información a la que accedes en tiempo real. Ajá. Por ejemplo, tenemos Agent Space, Uh que es -huh. una de las herramientas para dar soporte al empleado interno, Ajá. en el que lo que tienes es la capacidad de recabar información de muchísimas fuentes, como decía antes, de tu CRM, si tienes Salesforce, si tienes SAP, de un montón de herramientas que vienen por defecto, esas tools o esos conectores, o herramientas y conectores que podéis hacer, por ejemplo, vosotros mismos, incluyendo agentes. Eres capaz de recabar toda esa información y dar respuesta a preguntas que pueda tener el empleado interno. Pero no solo dar respuesta en modo texto, también tienes una transaccionalidad. Eres capaz de crear imágenes, crear correos electrónicos, crear informes. Por lo tanto, simplifica mucho la vida Uh -huh. al empleado interno en cuanto a que su productividad puede aumentar porque consultas información de fuentes muy diversas. Eso para el empleado interno, pero por supuesto tenemos nuestra solución de Customer Engagement Suite, CES, para dar soporte a todas esas preguntas que puedan tener los clientes de cualquiera de vuestras empresas. Entonces, en ese caso estamos hablando de toda una suite de productos que es capaz de recibir las preguntas que tengan los clientes Uh y -huh. a partir de ahí consultar las fuentes utilizando esas tools, ese RAG del que hemos estado hablando, para producir una respuesta. Pero también podemos tener la componente de transaccionalidad. También podemos ser capaces de reservar una cita, ver cuál es el estado de tu pedido. Esas herramientas nos permiten eficientar mucho todos nuestros procesos de atención al cliente, en el caso externo, o nuestros propios procesos, en el caso interno, como con Agent Space. Ajá.
Vale, entiendo. Claro, todo esto que nos estás compartiendo a mí me lleva a la siguiente generación, ¿no? No solamente de los temas de agentes, sino todo el contexto de atención al cliente, porque claro, ya empezamos a hablar no solamente de un tema de voy a hacer un agente, sino que voy a necesitar un tema de proceso de datos, un pipeline de datos para hacer ese RAG, voy a necesitar unos ingenieros de software para poder hacer las integraciones. Y esto me encaja mucho con lo que estamos haciendo en Evolutio, de generar nuevas metodologías que se adapten a esto y sobre todo englobar soluciones que sean no solamente en la parte más de IA, sino que también incluyamos temas relativos a todo lo que es un pipeline de desarrollo, con temas de Terraform y demás, con un pipeline de datos, incluso de nuevas herramientas de observabilidad. De hecho, en observabilidad, por ejemplo, vosotros ya dentro de la parte de CCI lo que tenéis es, o de CES, lo que tenéis es, por ejemplo, Insight y Enasis, ¿no? Un poco, ¿qué hacen esas herramientas? Esas dos ¿Cómo nos ayudan? soluciones son capaces de darte solución a cómo puedo, primero, ayudar a mis agentes. Tengo un agente, una persona que está trabajando, hablando con un cliente y puedo irle presentando información que le va a ser muy útil a la hora de responder a la necesidad de ese cliente. Entonces somos capaces de, por ejemplo, escuchando el audio que está en esa conversación, transcribirlo y entender las respuestas que necesita ese empleado o ayudarle a buscar las respuestas más adecuadas. Eso es lo que haría Agent Assist. Por otro lado, tenemos la parte de Insights, que precisamente nos permite monitorizar cuál es la calidad de atención prestada en esas llamadas. Podemos sacar métricas, podemos saber cuál ha sido el tono general, por ejemplo, de las llamadas, si nuestros clientes estaban enfadados, más contentos, y podemos medir de una forma mucho más objetiva si el soporte que estamos dando a nuestros clientes es el que esperan o no, porque esas métricas nos permiten tener información muy valiosa. Vale, para mí, coincido contigo, esas herramientas para el tema de observabilidad me parecen fundamentales. Ya sabes que en Evolutio también tenemos nuestra suite, no es exactamente un poco como lo que proponéis en Google, que es un máximo nivel, pero sí que tenemos soluciones un poco más a detalle. Por ejemplo, como te acuerdas cuando te enseñé Bit, la solución está que te permite la auditoría para temas de agentes automáticos y demás. Bueno, pues yo creo que todo eso encaja en la parte de usabilidad. Lo que estamos viendo también es que el proceso de la agéntica, la parte agéntica, es como digamos lo que ya hemos hecho este año de la parte generativa con muchos clientes, pero exponenciarlo. Pero para mí es más transformacional. O sea, yo creo que negocio esto entra por los ojos porque obviamente tiene muchas implicaciones en el sentido de cómo va a cambiar la fuerza laboral, qué cosas tienen que hacer y qué retos tienen internamente, incluso de seguridad, pero también tiene otros retos internos, ¿no? En el tema de no solamente a nivel de sistemas, sino a nivel de cómo vas a cambiar los procesos, porque entiendo que los agentes agénticos, por decirlo de alguna manera, no solamente son agentes que están relacionados con la parte del front, es decir, con la parte conversacional. Para mí, yo creo que es un tema mucho más relacionado, o también, en la parte de agentes en el workflow de los procesos. O sea, mi visión, y yo creo que la comparten los grandes estudios, es que esto es una orquestación de agentes, ¿vale? En la que lo que estamos haciendo es diseñar una nueva experiencia automatizada para buscar esa parte de agency, ¿no? Que es lo de agency ya sabes que viene de la parte esta de inglés de que independencia, Autonomía. autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un reto tanto técnico como de negocio, ¿no? Sí. Y fíjate que nos estamos centrando mucho en la parte de atención al cliente, cómo doy respuesta, pero para ser capaz de dar respuesta a esas preguntas necesitas tener, por ejemplo, tu backend, todo tu back office, tiene que ser capaz de proporcionar esa información. Tienes que tener una estrategia de apificación, tienes que tener una estrategia de protección de datos, tienes que tener, por ejemplo, antes hablábamos de la parte de Agent Space, tienes que asegurar que cada empleado solo tiene acceso a las fuentes de datos a las que debería tener acceso. No queremos, por ejemplo, que un empleado del Departamento de Recursos Humanos tenga la misma información que puede tener el CEO de la empresa. Cada uno tiene acceso a la información en base a los recursos que puede. Entonces, de esa forma podemos poner un poco de orden dentro de este caos que a veces estaba creando de cada departamento se crea sus propios agentes y no sabemos por dónde está fluyendo nuestra información. De esas formas que hemos hablado antes, internas y externas,
En el fondo lo que necesitamos es lo mismo, necesitamos poner orden a esa información, una estrategia de apificación para poder unir distintas fuentes y a partir de ahí poder explotar esas fuentes, que la explotación va a ser muy parecida, tanto si es interna o es externa, vamos a ser siempre multicanal, vamos a tener una experiencia de usuario cada vez más natural, que estábamos hablando antes también de eso, tenemos nuevas voces que suenan muy naturales, tenemos Fenomenal. capacidades de entonación, tenemos capacidades de adaptarnos a cómo está hablando la otra persona o de que las interrupciones que tiene la otra persona de fondo no afecten a la conversación, igual que haríamos en una conversación entre tú y yo. Entonces creo que estamos llegando a un punto de mucha naturalidad en las conversaciones que va a hacer que mejore muchísimo la experiencia de lo que tiene que ver con atención al cliente. Pues yo creo que acertáis ahí. Además, estáis muy bien posicionados en la parte de toda la orquestación de todas las tecnologías cloud que ya manejáis, desde la parte de seguridad, permisos, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque estáis metiendo la parte del LMS en toda la capa de valor, tanto en BigQuery, como en Looker, como en el CLI, etcétera, ¿no? Nosotros en Evoluti estamos haciendo algo parecido también, o sea, estamos rediseñando muchísimas cosas, desde nuestros perfiles más tradicionales que trabajaban con soluciones en LU. Estamos incluyendo sobre todo también nuevas metodologías, diseñando nuevas herramientas, que de momento no es algo de lo que podamos hablar, pero desde luego estamos cambiando todo el modelo, de tal forma que la fase de mejora continua, bueno, aparte de primero la implementación, que tiene que ver mucho más con temas de IT y temas de data, toda la parte de mejora continua, vamos a disponer de opciones para tener un modelo flexible, o bien muy supervisado, con nuestros equipos de lingüistas que evolucionarán a consultores más de CX y demás, como con herramientas de supervisión para aquellos clientes que quieran una supervisión mucho más automatizada, ¿no? Que creo que es algo también fundamental. Sí, yo creo que es muy importante. No vamos en el corto plazo a retirar completamente a las Yo creo que personas del no. bucle, como tú decías. Me parece que para eso nos queda mucho, pero sí vamos a ser capaces de incrementar muchísimo la eficiencia de las personas que están trabajando, porque va a haber muchos filtros previos que van a permitir que solo las consultas realmente importantes lleguen a esas personas. Fíjate que tú antes hablabas de los datos y de la seguridad. Realmente Google es una empresa de datos. Nacimos así y nuestras necesidades han ido haciendo que vayamos creando productos alrededor del dato y esos productos pues han ido, por ejemplo, llevándonos a necesitar un tipo específico de infraestructura, que es lo que ofrecemos a nuestros clientes a través de GCP. Nos han llevado a necesitar implementar algoritmos de inteligencia artificial que son los que han hecho que estemos ahora mismo con los modelos de lenguaje que estamos trabajando ahora mismo, porque realmente la inteligencia artificial de la que estamos hablando siempre, sin dato, no sirve de nada. Por eso la Desde luego. importancia de esa estrategia que hablábamos antes de seguridad, de apificación, el ser capaz de exponer esos datos para explotarlos de la forma más útil posible. Sí, y el diseño de proyectos no solamente tecnológicos, sino desde un punto de vista consultivo, Exacto, muy ¿no? importante. Bueno, como están diciendo las consultoras, además, las grandes consultoras de estudios de negocio y demás, bueno, te ponen un panorama de que a lo mejor en 2028 ya hay una gran parte de agéntica. Así que es cierto que están pensando, pues están identificando que un 15% de las decisiones se tomarán de manera agéntica, ¿no? Y ahí hay un volumen de automatización y demás. Sí que es cierto que también nos dicen, oye, en el corto plazo la estrategia tiene que ser un poco más en el sentido de eh, todas aquellas cosas que puedes automatizar, que time consuming, que aportan poco valor y todo esto, vayas hacia ello, ¿no? Pero sí que es cierto que no quitan a la persona del ciclo, ¿no? El human in the loop Sí. en el corto plazo u on the loop en el medio plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a permitir a las personas una visión crítica, un tema de analítica, que a lo mejor eh, de inteligencia un poco más emocional que todavía no conseguimos con temas automáticos y demás. Entonces, bueno, fíjate, yo creo que en Evolutio además estamos muy bien posicionados en este cambio, porque como ya sabes, aparte de los temas de comunicaciones que tenemos nativamente y demás, tenemos tres business units, que son la de DX, un equipo grandísimo y experto, sobre todo en la parte de contact center y soluciones alrededor, que hay 30 personas solamente dedicados a temas de este tipo de los que estamos hablando, la ingeniería cloud, un hub de innovación y una unidad de ciberseguridad. O sea, tenemos todos los mimbres para orquestar todo el ciclo de vida de las nuevas soluciones agénticas, ¿no? O sea, yo soy muy positivo respecto al posicionamiento que tenemos y lo que viene. Sí que es cierto que a lo mejor me encuentro algún cliente y dice, bueno, pero esto al final conlleva una reducción de puestos de trabajo y demás, porque en experiencia digital
de cliente se va a ver afectado en el corto plazo, pero sí también es cierto que los mismos estudios dicen que en el medio corto plazo el saldo de puestos de trabajo la ganancia es neta. A nivel mundial, de hecho, hablan de unos 12 millones de puestos de trabajo adicionales, ¿no? Entonces, bueno, si quieres un poco por terminar, yo suelo dar un par de consejos a los clientes. Te dejo que Vale. si quieres darte alguno y yo propongo alguno otro. Yo creo que, por cerrar, como tú decías, no estamos hablando de reducir ni de eliminar a la persona, sino estamos hablando de dar superpoderes a esa persona con cantidad de herramientas que pueden hacer que tu trabajo sea más sencillo o mucho más optimizado. Hemos hablado, por ejemplo, de Agent Space, hemos hablado de NotebookLM, una herramienta que es capaz Me de encanta, sí. reducir muchísimo la cantidad de información que tienes que leer para conseguir un resultado. Entonces no estamos hablando de eliminar a las personas, sino de vitaminarlas y de que tu trabajo lo puedas hacer de una forma más rápida, más eficiente y teniendo muchísima más información a tu alcance, que creo que es lo fundamental. Ajá. Yo, por ejemplo, lo que les digo a los clientes para el 26, que siempre hay un año de antes que le vamos diciendo cosas, pues es, no te pares, esto es algo que viene y que tienes que estar preparado, bien desde negocio con visión o bien desde tecnología para cuando te pidan, ¿no? Porque es un cambio transformacional, no es hacer un proyecto más. Y también les digo que en el 26, que su gran aliado sigue siendo el tema de la hibridación. Es decir, sigue haciendo uso de lo que ya has desarrollado con NLP, con IA generativa, pero vete pensando casos de uso. De hecho, les damos casos de uso a los clientes. Y vete probando cosas, yo creo que es lo importante, ve dando pasos poco a poco sobre lo que tienes. Exactamente. Y ve probando cosas porque si no te vas a quedar muy atrás tecnológicamente y no vas a ser capaz de absorber los cambios que vienen, mientras que probablemente tus competidores sí lo harán. O aparece un competidor totalmente disruptivo que te puede desplazar si no estás preparado. Lo hemos vivido antes. Ir probando cosas, que los clientes vayan haciendo a lo mejor casos de uso internos primero, que son menos críticos, que después se atrevan a exponerlos hacia afuera, pero ir empezando a hacer pruebas para conocer la tecnología y ver qué parte de tu negocio es capaz de mejorar o de incrementar la eficiencia. Completamente de acuerdo, Nacho. Pues nada, te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros en este Flow. Súper interesante como siempre. Muchas gracias a Google también. Y bueno, nos vemos en el siguiente Flow.